cachucashanchis, desde hace cuánto no miras, hace cuánto ya no actúas. Escucha con atención este sublime dolor. Chinques, cachucashanchis, desde hace cuánto no miras, hace cuánto ya no actúas. Escucha con atención este sublime dolor. Ay, cacamán, ay, mi camán, aticumachu. Chaya suri, ay cacamán, ay mi camán, aticumanchu, chaya sonri, kispikay. Hoy día vamos a hablar de un tema muy importante que es el quechua. Vamos a ver la identificación de cada uno, si conocen o saben al menos, entienden el quechua. Solamente un comentario. Ha mezclado una lengua y un idioma. No son dos idiomas. Para ser considerado idioma, tiene que tener alfabeto. Y el quechua no lo tenía. Miren los modales de estas niñas quechohablantes. Congresista pues, no dejan hablar. Blanco. Y si hay algún otro lingüista, con él podría discutir. Si hay algún otro lingüista, con él podría discutir. Pero Congresista no, Hildebrand. a mí no me asustan los
gritos. Gritando nadie se entiende, aunque todos hablen en el mismo idioma. Un proyecto de ley para traducir las leyes y documentos oficiales al quechua y aymara y otras lenguas nativas del Perú empezó esta pelea. Este proyecto de ley no sirve para nada. Claro, o sea, esta ley no tiene ni cabeza ni pies para la gente que no es de esa cultura, para la gente que no es de ese pueblo, para los quechuas, los aymaras, los amazónicos, si es posible. Está comprobado que quienes aprenden como una segunda lengua, pero no dejan de hablar su lengua, o sea, no que sustituyas una por la otra, que aprendas otra, tienen mejores resultados de desarrollo en ambas lenguas y además tienen una revitalización personal, ¿no? O sea, tú necesitas tener dignidad, o sea, ¿por qué voy a dejar de hablar mi lengua por otra? ¿Por qué voy a llegar en primer grado a mi salón y el profesor solo sabe hablar castellano y yo solo sé hablar quechua y por lo menos 9 meses no nos vamos a entender? Hay la pizza y las flores. Miraflores, ¿onde meus amigos están? Sí, sí, sí. ¿Para tomar cerveja? Sí. ¿Quieres tomar cerveza? Sí, quiero tomar cerveja. ¿Te acompaño? ¿Sí? ¿Quieres? Aonde? Acá al frente. Aonde? Al frente. Ahí ven cerveja? ¿Sí? Sí. El altruismo al máximo. Maimi kayarinmi, Maimi tukuynin, hojronayachu kanchis, ichach'iqisqachu kashanchis, haykaqmantapacha mana kawankichu, hayk'aqmantapacha mana aktuankichu, uyari atento, nanaypa tiempon, unchaykunaq kiriskan, tuta waqachikusqan, runaman mijuq, sapakutillan chinkaq, haya yakimanta, hayk'aqkaman, maykaman, atikunmanchu ñannin cambiayta, imataq destinunchis, maymi qallariynin, maymi tukunrin, ñan ishkay pacha watamasña, kinsa pachaq, tawa pachaq, piska pachaq, hayk'aqkaman kay sasachakuypi kashanchis. Runa waqachun, tikrachun utaq suyachun wiñaypaq, k'ispisqa kachun utaq wayra hatininman haykuchun, mana yachayta atichun utaq limphupi qhipakuchun, inti wawakuna llakiyninmi pishilla uyarikun, noqanchismi karanchis chay wawakuna, chay wawakunaraqchu kayku, weqanchismi astawan allpata paqarirqan, runakunaq llakiriyninmi yuya llaqtakunapi, kanaraqchu pantachikuy, musuq kawsaymantachu kanki, utaq sasachakuymantachu, ñan ishkay wata pachamasña, qan yawraq wayqiyqa qaparinki kay llapanta, k'ispi kay. La verdad me parece muy descabellado, muy fuera del contexto. No podemos comparar con una realidad de Cataluña en España. No intentamos generar otros estados al interior del Estado. Separatismo, un Este país independentismo. debería ser un Estado plurinacional, por supuesto, pero no se trata de ninguna separación ni ninguna conformación de un Estado distinto sobre otro. Lo que aquí reivindicamos es el reconocimiento cabal de los ciudadanos con iguales derechos, sean indígenas, sean andinos o amazónicos. No hay categorías lingüísticas, no hay categorías de ciudadanos. Aquí todos somos peruanos y en esa diversidad tenemos derecho también a ejercer las diferencias.
Bello manifiesta que la raza se asocia a la distinción de aspectos biológicos que se le atribuye a los genotipos y también a los fenotipos, principalmente a los que se relacionan con el color de piel, mientras que la etnicidad es un término que se vincula con los factores de orden cultural. En el Perú, la discriminación hacia los quechohablantes ha generado una pérdida de identidad cultural y también una casi extinción de su lengua natal, que es el quechua. La discriminación en su totalidad ha podido generar daños dependiendo del nivel de autoestima que posea el afectado. En el aspecto laboral, la discriminación ha aumentado demasiado en todo el Perú. Según Santos, el 80% de postulantes de tez blanca han sido llamados sin ningún problema, mientras que los postulantes de origen andino no han sido tomados en cuenta. Esto evidencia que en pleno siglo XXI todavía existe una sociedad quebrada por la discriminación. Si cada médico, juez o policía que trabaje en zonas de un idioma distinto al castellano hablara la lengua o contara al menos con un traductor, todos se entenderían y habría menos discriminación. Kayllallapi puñunki, chawpi tutahamusa. Kayllallapi puñunki, chawpi tutahamusa. Hermosa canción. Añay. ¿Usted sabe dónde estoy? Manachu sonqoyki phatatan. Manachu yuyarita munanki. Kay t'uqu uhupi kashani kay saqrawan. Kunallanmi mikhuyta qallariwanqa. Wisq'asqa kashanaykama. Mana huqllaman tukuyta atisunmanchu. ¿Demonio? No, no soy ninguna amenaza. En serio, no podría hacerte daño. Así que estamos encerrados. ¿Por qué? Qanta rimapayayki llaqta. Qanta mañakuyki. Qanmanmi mañakuyniki. Kay sasachakuy tukunanpaq. Hablo en serio, ¿dónde estamos? Chaski. Chaski kay munakuyta. Llaqtaypa munakuyninmi. Kawsashanraqmi. Pulbuypas kashanraqmi. Uspaypas ¿Y kashanraqmi. por qué estoy aquí? Entendiwayta atinkimanchu. Qupusayki. Ama p'enqakuspa. Mana mancharikuspa. Ama qunqurikuspa. Pasaqpaq allin sayasqa. Sut'iykupi. Hablo en serio. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué me estás entregando? Qampa huchaykipin llaqtaypa llantun chukchushan. Ichaqa amaña chukchunmanñachu. Amaña ñak'arinmanñachu. Pasaqpaq llantunmi hamushan. Imamanta hamushanmari chay llanturi. Apukunaq sutinpichu. Icha. Diosllaya yawarninpa sutinpichu. Es un acertijo. Está bien. ¿A qué viene la sombra del pueblo? ¿La sombra de Jesús o de las montañas sagradas? ¿A qué viene la sombra? Antes mencionaste fuego y también polvo como ofrendas. Pero también ceniza. ¿Fuego Jesús y polvo las montañas? ¿Jesús quemó las montañas sagradas? ¿Es eso?
¡Jatatay! ¿Quién eres? Dios mío, quiero volver a regresar, que las cosas sean como antes. Manan imapas kasqanman kutinmanñachu. Manan uspachu. Nita hapukunachu. Manan Dios taytachu. Inti tayta qhipa wawankuna k'anchayninmi. El acertijo. Lo entiendo. No es sangre, no son montañas. ¿Quieres que me enfoque en la luz? ¿En el sol? ¿En el Dios o en el contraste? Luz y sombra. Lo que está oculto y lo que está visible. La vida y la muerte. Lo cálido y lo frío. La divinidad y la mortalidad. Manchakushanin. Yo también tengo miedo. ¿Usted también está encerrado aquí como yo? Dígame, ¿puede entenderme al menos? Yo lo entiendo por momentos, pero lo entiendo. Intin ruparikum. Ruparichispataq yawarchachiku. Ichaqa. Intita seperapunku. Munayninkuta ruwanku. Paykuna kamachikunku. Pi llantupi qhipanqa. Ipitaq k'anchayman rinqa chayta. Usted no me entiende, ¿cierto? El sol quema. El sol es fuego y hace sangrar. El sol genera sombra. ¿A qué te refieres con eso? ¿Qué es lo que quieres decirme? Ninkus. Caro ayllukunapis. Mana tukuy muntikunapis. Huk puma. Huk k'untur. Huk amaruwan ima. Runakunapi mashkashanku. Intiq wawanta tariyta munaspa. Puma, cóndor y serpiente. Recuerdo sus animales. Pero espera, ¿no era fuego buscando a los hijos al hijo del sol? Son muchos símbolos, es muy difuso, es muy difícil entenderte. ¿Debemos buscar al hijo del sol? Intiq sonqonmi. K'anchayninmi. Chay munay mana atipay k'anchayninmi. Mana llantuta wiñaypaq sayarispalla puririn. Otra vez la sombra. Otra vez el sol. Y tú sigues ignorándome. Yo solo quiero salir de aquí. Te estoy hablando. Olvídalo. Manan intichu. Oh, k'anchaymi. ¿Una luz de qué? Oh, k'anchay. Una luz de esperanza. ¡Sayari! Chaski. Chaski que ñawi mana hayk'aq tukukuyta. ¿Qué se supone que debo ver? ¿Qué debo ver con este nuevo ojo? Que k'anchaywan khatatay. ¿Qué me estás haciendo? Oh, llantullata ruwaychis. Runakuna. Llaqtakunamanta runakuna. Qankunapas khatataychis que k'anchay chayamuqwan. Ellos no podrán ayudarnos. No son ninguna sombra, no son ninguna luz.
Y de alguna manera tú le encuentras un sentido. No es porque a ellos se les ocurre dejar de hablar su lengua, sino que, no sé, si de pronto tienen una emergencia y les roban la cartera, tienen que irse a la comisaría, en la comisaría no hay traductor, no pueden denunciar en quechua lo que les acaba de ocurrir para sentar la denuncia y que se haga el trámite respectivo, tienen que hacerlo todo en castellano y no dominan el castellano, esos papás regresan a su casa y con qué cara le dicen a sus hijos que hablen quechua y aprendan quechua. Prefieren que de una vez se salten el quechua, hablen de una vez castellano, porque es lo que se ha hecho funcional en el país. Muchos de los que pasaban como este par de señores la miraban de los pies a la cabeza y tras un no, seguían su camino. Kay chayayta munashani, kay may lugar kasha. No te entiendo, mami. Kay lugar chayayta munashani. Allá. Y es que hasta hoy mucha gente que tiene como lengua madre una diferente al castellano son excluidas de las decisiones que se toman en la sociedad, sin entender que la mejor manera de tener un mejor país y en paz es construyendo un camino común donde se tome de verdad en cuenta la diversidad cultural y lingüística del Perú. Permítanme contarles mi historia. Cuando era niña sentía que mi abuelita era discriminada por ser quechua hablante y me ponía muy triste. Mis padres tenían conversaciones secretas en quechua, y no solamente ellos, sino casi toda mi familia, y no tuve la oportunidad de aprender mi lengua materna. Crecí y me di cuenta que el quechua estaba siendo olvidada y marginada, pero esto tenía que cambiar. Y el sueño de Pitajcani es que por medio de la música y el arte estas ideas sean cambiadas y que todos nos sintamos orgullosos de nuestra identidad. Y por si no lo sabía, hay más de 12 millones de personas quechohablantes en Sudamérica, siendo el cuarto idioma más hablado de América del Sur. Por favor, mi pueblo me necesita, yo no hice nada malo. Ama wakaichu. No estoy llorando. ¿Quién eres? Hanakpachan wakanja. Ichaqa. Mana kanqa paymantañachu kanki. ¿Qué? ¿Podría hablar un poco más despacio, por favor? Me cuesta entenderlo. Mana kay pachapi tutayanñachu. Mana ukupachapi p'unchayanñachu. Unchayña sayaris paypas. Llapanmi tutayan. ¿Quién? No lo entiendo. Qallari, tukuy. ¿Inicio? ¿Inicio de qué? ¿Del pueblo? Maypi kashanki. No lo sé. No sé dónde estoy. Hanak pachapi. Estoy muerto. ¿Qué pachapi? Ukupachapi. Ukupacha. Sutillanta niwan. Maypi kashanki. No lo sé, ya le dije que no sé dónde estoy. Oye, Ariel. ¡Lo escucho, lo estoy escuchando! Hankuna huchachaychis. Apapuychis. Aysaychis que imana allinkunata. No, no, por favor, no, no me queden, por favor. No, no, no me queden. No, no, por favor. Que yuyay mi chinkachiwan. Que huequey mi apawan. Si chusalin kankacheqa. Que mi lay son coita copusa. El quechua no es funcional, parece terrible.
pero para ella es así, el quechua no le resulta funcional, me imagino que no le ha resultado muchas veces, más bien eso es lo que habría que cambiar, que sea funcional, o sea, que se lo permita, ¿no? Como te repito, el tema ya no es con la lengua, porque no hay lengua mejor que otra, ni pura, ni impura, el tema son los hablantes. Entonces, si tú no pretendes ver a los hablantes de quechua o de cualquier lengua originaria como tus pares, no te va a dar el interés de permitir que puedan desarrollar su lengua. Eso es lo que están pidiendo, porque son iguales y merecen poder hablar en su lengua siempre que quieran, en el contexto que quieran. Así debería ser, como nosotros cuando hablamos castellano. Kay lugar may kashan, mas kashani. Kay señor, punamanta chayamushani, kay may chinkani, más kashani. Eso sí, siempre los limeños, cholitos nos decían, nosotros pues cholos somos y siempre nos rechazaba, pues no. Ahora ya más bien ya está normalizando. ¿Qué perdemos si perdemos el quechua? Bueno, primero toda una manera de ver el mundo. Como te digo, para mí eso es lo fundamental. Tú pierdes una lengua y pierdes una cultura, y pierdes una manera de ver el mundo, pierdes una serie de costumbres, tradiciones. No solamente es perder el guay, no perder una que otra cancioncita, etcétera, etcétera, etcétera. Yo leí un texto incluso en Nayin Yachu hace poco, que comentaba estos préstamos del quechua que tenemos los castellano hablantes, que no nos damos cuenta, como pucho, como chiripa, ¿no? Y tenemos tantísimos más, tal vez ya no tanto de préstamos léxicos, cuando nosotros usamos el diminutivo mucho, espérame un toquecito, ahorita vengo, todos esos son préstamos también del quechua, ¿no? Y de otras lenguas originarias, obviamente. Pero cuando tú dices, si perdemos el quechua, la magnitud es tremenda. O sea, de alguna manera esa es nuestra identidad también como peruanos. Porque al ser multilingües, el país es multilingüe, todos de alguna manera deberíamos estar atentos a esa realidad. Y nosotros tenemos eso y hay que preservarlo, ¿no? Su argumento era, ¿por qué si estás en la universidad quieres aprender quechua? Ella sabe la importancia de conocer nuestro pasado para crear un mejor futuro. La lengua materna es muy importante para que prevalezca en la vida de cada persona. El idioma es la cultura y si no existe el idioma, no tienes cultura. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Yo no entiendo lo que dices. ¿Cómo pretendes que descifre el acertijo si no logro entender absolutamente nada? Huchachas kanki. Campes o esqasqa kashanki. Encerrados. Ari. Kay t'oqo hupi. Ichaqa. Qanmi kaypi wesqawashanki. ¿Como una prisión? ¡Cachariway! Soltarte. ¿De quién? Según la RAE, un idioma es una lengua de un pueblo o nación o común a varios. Eso significa, según la RAE, que lengua e idioma son sinónimos. Pero entonces, según la RAE, ¿qué es una lengua? Una lengua es un sistema de comunicación verbal propio de una comunidad humana que generalmente cuenta con escritura. Que la palabra idioma nace y se crea gracias a las decisiones político-administrativas de un país.
Así que desde ahora podemos destacar de que lengua e idioma son sinónimos. Los chicos del Perú están orgullosos de todos nuestros idiomas y las culturas que los crearon. Un Estado que nos representa a todos debe tener las leyes y documentos traducidos a todos sus idiomas, pero sobre todo debe tener representantes y autoridades de todas las culturas del Perú. Noja cosas kashkani runa simita yachasjaita. Runa kuna pinja con quechua maita. Noja miyakuni. Que cuando una persona habla en quechua, se piensa que lo está haciendo porque todavía no ha aprendido castellano, ¿no? Y en ese sentido se le asocia con una persona no solamente que no sabe castellano, sino una persona también pobre, de baja escolaridad, de zona rural, etc. Esta persona que viene de zona rural prefiere hablar en castellano. ¿Por qué? Porque si habla en quechua, el interlocutor va a pensar que lo hace porque no sabe castellano y por lo tanto que es una persona inferior, de zona rural, carente, de baja escolaridad, etc. Entonces, hablar en quechua implica mucho riesgo, es como presentar una imagen vulnerable que te posiciona como inferior. Y yo creo que la gran pregunta es cómo pasar de una ideología o de una creencia del quechua como problema a una ideología del quechua como recurso. Cuando llevas este curso te das cuenta que muchas de nuestras culturas, muchas de nuestras prácticas diarias están muy influenciadas por el quechua. Algunas palabras que utilizamos vienen de ahí y nosotros ni siquiera lo sabemos. En realidad es algo que no puede escapar a nosotros, es inherente porque es parte de nosotros. Llegué corriendo a mi casa y le dije a Inyachu Mamay, el rostro se le iluminó. Cambió totalmente, es como que empezó a reír y me dijo, no puedo creerlo, tenías razón. Y esa satisfacción para mí no tiene precio, de verdad. No hay nada como eso, interrelacionarnos, respetando las culturas de otros. No voy a salir de aquí, ¿verdad? Kispikay. Hace mucho que dejé de entenderlo. Kispikay. No contestó la pregunta. Kispikay. No lo entiendo. ¿Me va a dejar salir de aquí o no? ¿Acaso usted no está cansado de todo esto? Kispikay. No se burle de mí. No soy un ignorante. ¿Usted no vela por su pueblo? Me gusta estar ahí, observando, vigilando. Usted también está encerrado aquí y no se da cuenta. ¿La gente adivina cuando les hace esto? No tengo nada que adivinar. ¿Cuánto tiempo más tendré que estar aquí encerrado sin libertad alguna? Kispikay. Si descifro eso, ¿me va a dejar salir? A ver, era algo de una sombra, una luz, de un pueblo. ¿Mi pueblo? ¿O el suyo? Kispikay. No me lo quiere decir, ¿verdad? Disfruta de mi sufrimiento, ¿es eso? ¡Vamos, responda! Kispikay. Tengo sed. Sed. Kispikay. Tengo hambre. ¡Hambre! Kispikay. Lo entiendo todo. Sí, lo entiendo, lo entiendo. Tanto solo quiero un poco de luz, sombra, sol. Kispikay. Mi pueblo me necesita. Solo necesita marcharme. Solo déjeme libre. Usted también debería salir de este encierro. Me van a extrañar, ¿sabes?
Me van a llorar. Me van a velar. ¿Qué es Picay? ¿Qué carajo significa esto? Es cuestión de tiempo. Algún día ustedes estarán en mi lugar. Intentará descifrar el acertijo. Intentará dar razones, pero no va a poder. No van a escucharlo. No van a entenderlo. Su pueblo se extinguirá porque no habrá nadie para cuidarlo. Le va a pasar lo mismo que a mí. Me va a encantar imaginar su sufrimiento. Exactamente igual. ¡El mismo final! ¡Es su última oportunidad! ¡Libérenme! ¿Qué es Picay? Por favor. ¡Por favor! No sé si son montañas, fuego, Jesús, luz, sombra. ¡No lo sé, no lo sé! ¡Dígame qué significa! ¿Por qué me ignora? ¿Por qué? ¿Qué es Picay? ¿Qué es Picay? ¿Qué es Picay? Hace poco estaba leyendo un reportaje de la agencia EFE, en el que decían que el quechua se está perdiendo por vergüenza, que cada vez son menos personas las que reconocen que hablan el quechua. Desde tu visión como lingüista, ¿qué opinas de este tema, no? El quechua también tiene su propio alfabeto. La Academia Mayor de la Lengua Quechua determinó en el Cusco, en diciembre del 2005, la siguiente especificación del alfabeto quechua, con las siguientes letras, vocales y consonantes que te las estoy mostrando en este momento. Asimismo, cada dialecto del quechua tiene su propia variación del alfabeto. Justo yo también lo he leído y también me llamó mucho la atención porque el titular además es "El quechua se muere de vergüenza", ¿no? Así es. Y bueno, es terrible porque de hecho en el Perú tenemos entre 4 y 5 millones de hablantes de quechua, pero además digamos que el resto está dividido en Bolivia, Ecuador, Chile. Digamos que el Perú es donde tiene más contingente de hablantes de quechua, ¿no? Y de hecho es una noticia que llama la atención y de alguna manera a mí además me causa mucho dolor porque nosotros además acá en la facultad estudiamos Quechumara 1, 2, lingüística andina. El quechua es, digamos, de las más conocidas de las lenguas originarias, no la única, pero de las más conocidas. Y lo que hay que admitir, bueno, es cierto, por un lado, que muchos hablantes han perdido lo que algunos lingüistas llaman lealtad lingüística. Wasi, como es el primer ejemplo, significa mi casa. Wasiki, tu casa. Wasin significa su casa. Wasinchik significa nuestra casa. Maimi Kayarinmi. ¿Cuál es el origen? Maimi Tukunrin. ¿Cuál es el final? Huk Runayachu Canchis. ¿Somos un solo individuo? Ichachakascachu Kashanchis. ¿O estamos fragmentados? Haikak Mantapacha. Manakawankichu. ¿Desde hace cuánto tiempo que no miras? Haikak Mantañataj. Manaktuankichu. ¿Desde hace cuánto tiempo que no actúas? Uyari atento. Escucha atentamente. Nana y patiempun. El tiempo del dolor. Unchaikunas kiriskan. De los días que hieren. Tuta wakachisunki. De la noche que hace llorar. Runa runaman mijuj. Del hombre que come hombres. Zapacutilla chinkaj. De la continua pérdida. Haya yakimanta. De la amarga desgracia. Haikaj kaman. ¿Hasta cuándo? Mai kaman. ¿Hasta dónde? Atikun manchu.
Ñaynin cambiaita. ¿Es posible cambiar su rumbo? ¿Y mataj destinunchis? ¿Cuál es nuestro destino? Maimi kayarinmi. ¿Cuál es el origen? Maimi tukunrin. ¿Cuál es el final? Ñan, ishkay pacha más guataña. Son más de 200 años. 15 pachaj. 300. Tawa pachaj. 400. Pisca pachaj. 500. Jaika guataña. Kei, sasachakuypi, kashanchis. ¿Desde hace cuánto tiempo que estamos en este encierro? Runawa gachun. Que llore el hombre. Tijrachun utak suyachun, wiñaypaj. Que cambie o que espere eternamente. Kispiska kachun utak, waira hatinninman haikuchun. Que sea libre o que sucumba ante el poder de los vientos. Manaya chaita tichun utak, limpupi que pakuchun. Que descifre el enigma o que permanezca en la sombra. Inti huawancuna, ñakainimi pisilla uyarikun. El clamor de los últimos hijos del sol apenas se escucha. No canchismi, caranchis, chay huawacuna. Nosotros fuimos esos hijos. Chay huawacunaraj chukaiku. ¿Aún somos esos hijos? Huacanchismi astawan alpata pakarirkan. Nuestros llantos ensombrecieron aún más la tierra. Runakunaj ñakarinninmi, yuyaj takunapi. Es el sufrimiento de todos los hombres en todos los pueblos. Kanraj chupantachikuy. ¿Aún existe la justicia? Musuj kausaymantachu kanki. ¿Eres parte del cambio? Utak sasachakunmantachu. ¿O del problema? Ñan, ishkay pacha más guataña. Son más de 200 años. Han, ya ahora huayhei, kaparinki, kei yapanta. Tú, ardiente hermano, gritarás todo esto. Hispikay, libertad.